Bien amigos, este es el programa Hora de Adoración por 3ABN Latino. Mi nombre es José del Valle para llevar a ustedes hoy el tema que lleva por título Verdades. Vamos a clamar a Dios a esta hora para que así pueda guiarnos en el estudio de hoy. Padre Creador del cielo y de la tierra, gracias porque contamos con el privilegio de tu presencia aquí en nuestra vida. Gracias Señor porque podemos estudiar tu palabra hoy y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos puedas hacer entender para llevar en práctica estos principios que tienes para nosotros. Así que, oh Dios, te pedimos una bendición especial por cada televidente y radio oyente de este hermoso canal que tienes brindando mensajes de aliento y de esperanza. Así que, oh Dios, gracias por este hermoso ministerio y también, Señor, sé con cada una de las peticiones en el corazón de nuestros amigos que nos están sintonizando. Gracias por hablarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, Proverbios capítulo 3, el verso 13, leemos allí: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene inteligencia. Y es que nosotros debemos ejercer nuestra inteligencia y no abandonar esa facultad de tomar decisiones, ¿verdad? Porque se necesita usar la inteligencia para determinar cuál es la voluntad divina mediante la palabra y las providencias de Dios. Ahora, se necesita una voluntad enérgica, purificada por Dios, si se desea seguir el camino recto hasta el fin, siguiendo las verdades reveladas en la palabra de Dios. Así que les invito a ver este procedimiento, les invito a que lo tome y lo haga suyo. La historia de Catherine, ella es una joven que desde muy pequeña ha sufrido un montón. Vivió la separación de sus padres y ella alega que vivió con padrastros y eran maltratantes. Y me estaba contando que esos padrastros inclusive la han besado y han hecho cosas que no deben ser para una menor de edad, así, ni otra persona tampoco. Así que ha vivido inclusive secuestros, inclusive ha estado hasta comiendo, por ejemplo, ¿verdad? Me contó que por 6 meses, yo estuve comiendo helado para sobrevivir en vez de comida. Así que vio también cómo casi a la mamá pues la matan a golpes. A consecuencia, la mamá comienza a tomar bebidas embriagantes. Y esta joven es la que entonces se convierte en hermana y mamá de su hermana, ¿verdad? Como decimos por ahí, a hot dogs y espagueti, ¿no? Tratando de sobrevivir. Y crece, lamentablemente, viendo hasta hombres en poca ropa. Y su papá hasta le decía, mira, te voy a buscar. Pero lamentablemente la dejaba vestida, la dejaba plantada. Algunas madrastras inclusive no la aceptaban. Y en su vida, pues entonces ella me dice que necesitaba, pues como que un padre, necesitaba a alguien que como que la defendiera, que la guiara y le diera pues motivación para tomar decisiones sabias en la vida. Y Catherine encontró la sabiduría que necesitaba. ¿Usted sabe en quién? En el Espíritu Santo de Dios. Y me la encontré hace unos meses trabajando en un restaurante y le hice un llamado allí mismo y ahora quiere ser bautizada, permanecer gozando para siempre de la sabiduría que viene del cielo. Ella me dio permiso para compartir su historia. También yo recuerdo un profesor que siempre nos decía, que a quien Dios llama, lo capacita. Así que vamos a hablar un poco ahora acerca de lo que es la capacitación. En la Biblia, si vamos a Éxodo, en el capítulo 35,
vemos allí los versos 30 hasta el 31, cuando dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y esto ocurre cuando Bezaleel y Aholiab son llamados a la obra, porque a quien Dios llama, como decía el pastor, Dios mismo lo capacita para cumplir la misión. Así que Dios mismo es la fuente de la capacidad y la derrama sobre quienes buscan y anhelan su inteligencia, su sabiduría, su ciencia y su arte. Todos sabemos que existen lo que llamamos diferentes niveles de coeficiente intelectual. Y algunas personas pues poseen un intelecto más elevado que otros, sin que esto, ¿verdad?, esté relacionado necesariamente con el nivel espiritual o de entrega de la persona. Pues solamente está revelando lo que es su nivel intelectual o de razonamiento. Sin embargo, es posible que el nivel de inteligencia sea afectado por nuestro trasfondo familiar, por nuestro trasfondo cultural e inclusive posiblemente hasta en la carga genética que llevamos en el ADN. Pero la buena noticia es que si te acercas a Jesús, si comienzas a vivir de cara a la luz, entonces serás iluminado sin importar esos antepasados que permanecieron quizás en oscuridad en tu vida y no le hicieron caso quizás a Dios y a las enseñanzas que Él nos ha dado a través de alimentación, ejercicio, cuidar el cuerpo. Ahora, la genética de Dios ha germinado dentro de nosotros. ¿Sabes por qué? Por la sangre de Jesús. Así que cuando la herencia de corrupción se corte por la sangre de Jesús, el Cristo, entonces levantarás tus manos y pedirás al Espíritu Santo que te llene con su inteligencia. Así que podemos quizás orar así: Padre, tú dijiste que al que te lo pidieres, se lo darías. En el nombre de Jesús te pido que derrames sobre mí de tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de arte sobre mi vida. Otro principio que quiero compartir es el conocimiento, y para eso vamos a Isaías. Isaías capítulo 11, el verso número 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así que la llenura del Espíritu Santo es más que simplemente un toque y ya, como a veces se enseña por ahí. Es la certeza de la presencia de Dios con nosotros. Nosotros anhelamos recibir el Espíritu Santo porque nos damos cuenta que hay una misión que cumplir. Dios anhela tocar nuestra vida para llenarnos del conocimiento de sus propósitos. Pero para cumplir ese conocimiento, ese propósito, nosotros necesitamos la sabiduría, necesitamos el conocimiento, la inteligencia, y ese va a ser entonces nuestro arsenal. Entonces el Espíritu Santo, pues, fue enviado para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y así el Espíritu Santo nos da la sabiduría y nos da la revelación. El otro texto que quisiera compartir ahora está en Efesios, en el capítulo 1, el verso 17, Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos y cuál la eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice Efesios 1, 17 al 19. Pero surge la pregunta, ¿pero cómo crezco en conocimiento o sabiduría para enfrentar entonces los desafíos de la vida cotidiana? La respuesta es Timoteo, capítulo 4, el verso 7. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, ¿verdad? Dice allí, pues tiene, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En este texto, la palabra piedad está haciendo referencia, ¿verdad?, a ese respeto que facilita el aprendizaje. Así que es importante que nosotros podamos entender estos principios. Por eso es que dice la Escritura en Proverbios capítulo 9, el verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Me cuenta un padre que mientras estaba jugando un videojuego con su hijo, el que pues le estaba dando las instrucciones de cómo podía recargar su arsenal, el hijo al padre. Y con uno de los botones, ¿verdad?, del controlador era que podía ejercer eso que él quería hacer. Entonces, en medio de lo acelerado del juego, él pues no recordaba qué botón era el que tenía que oprimir en ese momento. Así que él volvió a mirarlo y repitió entonces las instrucciones y entonces comprendió que no solo le estaba faltando coordinación con el dedo pulgar allí, sino que también faltaba un conocimiento intuitivo de qué botón era el que debía presionar en determinado momento, en el momento correcto. Así que necesitaba humildad, pero también necesitaba paciencia para ser entonces enseñado y corregido aún por su propio hijo. En nuestro caminar diario, la práctica paciente, la práctica humilde de los principios bíblicos que el Espíritu Santo nos enseña, esa es la única forma de adquirir sabiduría. Él nos llena de conocimiento, nos llena de inteligencia, nos llena de consejo, nos llena de poder, de temor del Señor. Entonces, ¿qué cosas van a ser difíciles para ti? El otro principio que quiero dejar con ustedes está estoy hablando de la afirmación y estoy en Ezequiel capítulo 4, aunque el capítulo 2 está hablando también, el libro del profeta Ezequiel. Capítulo 2, versos 1 y el verso 2 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Así que cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, entonces nuestros pies se afirman. Y esto nos habla del fundamento que nos permite soportar el peso de los planes, de los propósitos que nosotros anhelamos alcanzar. Así que cada uno tiene la necesidad de ser afirmado en su interior para entonces cumplir su misión. Por esa razón es que el testimonio del Espíritu Santo comienza asegurándonos que nuestra posición delante del Padre es firme, pues hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Así que la afirmación es esa aceptación de lo que Dios desea para nuestra vida, es decir, la certeza de sus objetivos para con nosotros. Así que la afirmación nos hace reconocer cuando algo se alinea con esos propósitos. Y es la afirmación la que nos hace decir, sí, esto es de Dios. En nuestro interior
se borrarán todas las dudas. Todos los obstáculos se derrumban. Y entonces comienzas a trabajar con determinación, con impulso y triunfas porque fuiste afirmado. Así que, ¿qué planes hay en tu corazón en este año que está transcurriendo? ¿Qué sueños hay dentro de ti? ¿Qué cosas estás anhelando? ¿Qué cosas estás esperando que sucedan en tu vida? Es que no hay otra cosa que te dé más esperanza y un mayor sentido de futuro que escuchar la voz de Dios que te dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Hoy el Espíritu Santo te afirma, te dice, levántate, corre con la visión, tú puedes, lo lograrás. Dios puso ese sentir en tu corazón. Si simplemente te esfuerzas y eres valiente, lo lograrás. No habrá quien te detenga. Si Dios puso ese sentir en tu corazón, Él te va a dar las fuerzas. Si eres valiente, lo vas a lograr. Regocíjate, pues. Todas sus promesas son sí y amén. Ten fe. Escucha la voz del Espíritu Santo y vas a ser afirmado en tu interior y tendrás las fuerzas del búfalo. El otro principio es transformación. Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 10, versos 6 y verso 7, Primera de Samuel, capítulo 10, versos 6 y verso 7, dice así: Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Así que el profeta Samuel declaró que la transformación vendría por medio del Espíritu Santo. Entonces le dijo a Saúl que el poder del Espíritu lo iba a mudar en otra persona. Entonces, la palabra mudar, ¿qué significa aquí? Está hablando de cambiar, de virar, de voltear, ¿verdad? El about face que utilizan los aventureros, los conquistadores, los cadetes médicos, ¿verdad? Así que existen muchos cursos de entrenamiento para tratar deficiencias de personalidad, para tratar con el carácter. Y aún, inclusive hay clases de manejo de la ira, para saber controlar esos arranques, esos impulsos de enojo. Mucha violencia que se generaliza en estos días, ¿verdad? Pues hay clases también para eso y producen consecuencias a veces trágicas. Pero lo único que puede transformarnos realmente es tener el Espíritu Santo con nosotros. La fructificación de Isaías capítulo 35, el capítulo 32, verso 15, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Todo lo que Dios hace, fíjese que comienza con algo diminuto, con una semilla. Y ahí en esa semilla está todo el potencial de la vida en forma latente. Pero a menos que ese potencial sea desarrollado, va a quedar entonces encerrado y nunca va a beneficiar a nadie. Así que la única forma en la que este potencial es liberado es mediante la germinación. Y no puede haber germinación a menos que haya un elemento esencial, el agua. El agua nutre la semilla. Y por eso es tan importante ser llenos del Espíritu Santo y dejar entonces que la lluvia del cielo llene nuestro interior. Pues de ahí es que brota entonces la inspiración, la intensidad
que entonces se devuelve la fertilidad a nuestro ser y hace que entonces germinen las semillas, pero de las promesas que Dios nos ha dado. Así que si no hay agua, la semilla se va a quedar allí sin fruto. Hace un tiempo leí en una revista acerca del descubrimiento de la tumba de un faraón. Y era un faraón, ¿verdad?, egipcio, y que tenía más de 4,000 años de antigüedad. Así que los arqueólogos encontraron en su interior muchos tesoros y también encontraron semillas, pues, que fueron dejadas allí para proveer alimento al faraón en su aparente y alegado viaje al más allá. Y por supuesto, el muerto nunca tocó el alimento. Ese alimento se conservó durante todo ese tiempo sin echarse a perder a causa de la baja humedad que había en el lugar. Sin agua no hay germinación y por consiguiente no hay fruto. Y lo que me asombró de la historia fue que al descubrir esa porción de las semillas, las llevan a un laboratorio para ver si germinaban, y después de tantos años que descubrieron la tumba y vieron todo eso, al ponerle agua a la semilla, después de tantos años, pronto comenzaron a dar señales de vida, fíjese. Y algunos días después, entonces las raíces habían brotado y en cuestión de semanas el fruto se manifestó. Así que Dios fue quien ordenó el principio de la fructificación, de la multiplicación, por medio de la germinación de las semillas que ha puesto en cada árbol. Por eso, la Escritura dice en Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de frutos según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Así que en la semilla es que está el potencial de fructificación. Pero a menos que sea derramada el agua de las lluvias del cielo en nuestro interior, quedará seco, quedará árido, estéril. Este potencial es grandísimo. Es mayor que nuestro alcance actual. Así que deja que el Espíritu Santo te llene hoy y tu interior se convertirá en un campo fértil que dará mucho fruto. Puedes contar las semillas en una manzana, pero no puedes contar las manzanas en una semilla. Voy a hablar acerca de un principio más. Ezequiel capítulo 36, el verso 27, Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Para este año es muy importante que tomemos decisiones de consagración. El momento es ya. Tomar esas decisiones de pureza ahora. ¿Para qué dejarlo para después? Tomar esas decisiones de rectitud, encaminándonos a Dios. Debemos ejercer nuestra voluntad, que Dios nos dio, para activar nuestra fe, para someter todo el ser bajo la autoridad de Jesús. Pero también es muy importante comprender que por mucho que nosotros nos esforcemos por nosotros mismos, nunca podremos cambiarnos a nosotros mismos. Es por eso que esta promesa es tan alentadora. Y yo haré que andes, que camines en mis estatutos. Él te va a ayudar.
Él va a cambiar nuestro interior de tal forma que nuestro ADN espiritual, por así llamarlo, nuestra naturaleza interior será reprogramada por el Espíritu Santo y comenzaremos a entonces andar en sus caminos naturalmente. Porque ahora estos están esculpidos en nosotros, los mandamientos de Dios, en la naturaleza de nuestros genes. A través de la conciencia, el Espíritu Santo nos dice, este es el camino, andad por él. Estas son las verdades, anda por aquí. Y esa es una obra preciosa de Jesús en tu vida. Y entonces te inclinarás por las cosas del Espíritu, porque desde el momento que entregas tu vida al Señor, entonces una nueva naturaleza formará parte de ti, la naturaleza de Dios, la naturaleza del Creador. Tu corazón entonces se inclinará hacia lo que es bueno y vas a poder vivir a la luz de la palabra que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, verso 21. Así que eso es actuar sabiamente. Ahora, ¿cómo encontrar la sabiduría que nos va a ayudar en el diario caminar para encontrar las verdades que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo se adquiere ese tipo de sabiduría? Este don que es formidable, que según la Biblia es más precioso que el oro y la plata. Existen varias maneras. Número 1, procura conocer a Dios a través de su palabra, de la Biblia. ¿Okay? Estudia la palabra de Dios. Si vas a Salmos, por ejemplo, y en Proverbios, allí vas a encontrar muchas enseñanzas que te van a ayudar con el principio de la sabiduría, que dice que es el temor del Señor. Así que Salmo capítulo 111 menciona ese principio. Así que la palabra temor en este contexto significa reverenciar, honrar, respetar. Y ese es el comienzo. Así que no pienses realmente que nunca puedes dejar de un lado la palabra de Dios y aún así vivir una vida que agrade a Dios. Eso es imposible simplemente. Haz un esfuerzo por leer la Biblia todos los días. Ahora, si ignoras, estás desechando oro puro. Número 2, pídele a Dios que te dé de su sabiduría. Vamos a ver Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 5. Dice así Santiago 1:5. Sí, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que no dudes en pedir orientación a Dios. Si no sabes qué hacer en una determinada situación, si esperas con paciencia, Él te va a mostrar su voluntad para con tu vida. Número 3, procura relacionarte con personas que caminan junto a Dios y deja que entonces sus vidas sean un modelo para ti. Le puedes pedir consejo a creyentes más maduros y vas entonces a descubrir que a menudo Dios te habla por medio de ellos cuando buscas conocer esa divina voluntad. Así que nuestra sabiduría es limitada, pero la sabiduría de Dios es infinita. Él sabe todo lo que se pueda saber. Dios, fíjese, si Dios participara de su clase de química, por ejemplo, mire, Él no necesitaría estudiar jamás, porque Él creó la química, así como creó la geometría y el álgebra, todas esas clases.
que algún día pues quizás tengas que estudiar, Dios conoce todo lo que se pueda saber. Es más importante que todos esos datos, que cifras. Él sabe cómo funciona la vida. Él entiende la belleza del amor. Él entiende lo que es el poder de la amistad. Y también comprende el poder destructivo del pecado. Y por eso es que nos ofrece su sabiduría divina. La brinda gratis a todo el que desee recibirla. Gloria a Dios por eso. Olam Leolam, que significa para siempre. Voy a contar la historia de un tractor. Ustedes conocen lo que es un tractor, ¿verdad? Quizás probablemente lo han usado en sus casas o en sus trabajos. El papá de Alfredo había sido claro en sus instrucciones. Hijo, esta noche te dejaré conducir el tractor con una sola condición, que vayas despacio. Ve despacio, hijo. Y me refiero a ir bien despacio. ¿Por qué? Mire, no queremos que nadie salga herido aquí en la finca. Así que un gesto rápido de Alfredo, pues indicó que él estaba entendiendo y el muchacho entonces parte a prepararse para la fiesta. La luna se elevó rosada y brillante sobre la granja mientras los jovencitos empezaron a llegar. Y pronto la fiesta estaba en su apogeo. Y cuando Alfredo vino y subió de un salto aquel viejo tractor, lo encendió. Entonces vio cómo el humo azul y un fuerte rugido partió el caño de escape y dio la señal de que ya era hora de dar un paseo campestre. Cuando los chicos corrieron, saltaron y empezaron los gritos. Y todos acopladamente, Alfredo. Entonces se sintió feliz y contento, se sintió que era una persona importante. Mis amigos están hasta gritando de la emoción y de la felicidad. Una vez que estuvieron todos a bordo, entonces Alfredo desliza aquella enorme palanca de velocidades, la puso en primera y liberó el pedal. Y el tractor, ¡bam, bam, 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 bam!, dio una sacudida y se puso en movimiento con la carga de todos esos muchachitos rumbo al campo. Al principio, los chicos, fíjese, estaban conformes con esa marcha lenta del tractor. Pero a medida que surge el tiempo, entonces luego comenzaron a gritar. Más rápido, Alfredo. Dale más rápido. Más rápido, Alfredo. Y entonces los demás chicos también empezaron a repetir, más rápido, Alfredo. Más rápido, Alfredo. Ve más rápido. No puedes hacer que esta cosa vaya más rápido. Y él pues daba así hacia atrás y decía como que, lo siento chicos, esta es la velocidad máxima permitida por hoy, cuando inclinó así y encogió los hombros. Así que vamos, Alfredo, pero estamos para disfrutar. No puedes hacer que vaya más rápido el tractor. Que esta cosa ande pero ligero. Y entonces siguieron gritando los amigos y eso creó una presión de grupo en Alfredo, ¿verdad? Y acelera entonces Alfredo, ya dándole más poder a la máquina, pero sin aumentar demasiado la velocidad, mientras consideraba
la posibilidad de pasar el tractor a una manera un poquitito más alta, que le diera un poquitito de mayor velocidad, Alfredo no dejaba de recordar aquella advertencia paterna. Él sabía que si lo hacía, estaría desobedeciendo a su papá. Pero quizás no se va a enterar, ya que se había quedado allá en el establo. El papá estaba acomodando lo que faltaba para aquella fiesta. Así que los gritos de los jóvenes continuaron en aumento y fueron aumentando y subió el volumen y al mismo tiempo parecía que la voz entonces de su padre perdía fuerza. Después de todo, pensó Alfredo, bueno, yo quiero que mis amigos la pasen bien. Así que le llevó varios minutos a tomar la decisión a Alfredo. Pero apenas una fracción de segundo para entonces llevarla a cabo y actuó. En vez de cambiar la marcha, él decide guiar hacia una pendiente para que le diera más velocidad a la máquina. Y los chicos entonces gritaban entusiasmados cuando el tractor se desvió de rumbo. Y empezaron entonces a descender por aquella ladera. Y Alfredo toma con fuerza el volante, el guía. No estaba acostumbrado a tanto peso, ¿verdad? A tanta carga allí. Y estaba amenazando con el camino empujarlo afuera. Una profunda barranca estaba cerca de aquel lugar. Y Alfredo, al darse cuenta, comienza a desacelera y entonces aprieta los frenos, pero el peso que llevaba atrás lo empujaba con fuerza. Entonces, allí se sintió preso del pánico cuando vio que aquel tractor se le iba de control. El tractor se le fue de control al pobre Alfredo. Los jóvenes vieron aquello que estaba sucediendo alarmados y empezaron entonces a saltar fuera del tractor. Comenzaron a saltar fuera del vehículo, dejando solo al pobre Alfredo en aquella máquina. Cuando saltó el último muchacho, Alfredo quedó a merced de aquella máquina enfurecida y el tractor se salió del camino totalmente, golpeó contra el terraplén, se volcó y aplastó al pobre Alfredo bajo su enorme peso. Las ruedas gigantescas todavía estaban allí rodando en el aire, cuando el papá de Alfredo llega aterrorizado, llega sin aliento ya de tanto correr. Había empezado a correr desde el momento en que vio a su hijo apuntar hacia el barranco, apuntar hacia la ladera, porque sabía que solo un conductor experimentado podía maniobrar con seguridad por aquella pendiente. Y ahora este padre veía cumplir sus peores temores al presenciar cómo la vida de su hijo se escapaba. Así que el papá tomó a Alfredo, tiró de él,
trató de sacarlo de allí con todas sus fuerzas. Pero el peso de aquella gigantesca máquina lo aplastaba sin misericordia. Era evidente que allí en aquel momento ya no había escapatoria. Si tan solo me hubieses escuchado, hijo. Si tan solo me hubieses oído. Eran las únicas palabras que salían que podía pronunciar aquel padre. ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué no escuchaste lo que te dije? ¿Por qué no escuchaste? Lloraba mientras sostenía a su hijo allí en sus brazos y se hacía realidad la peor pesadilla de un padre. Esta es una historia trágica por varias razones. Primero, porque se perdió una vida preciosa y toda una familia sufre un inmenso dolor. Y segundo, porque fue un hecho absurdo, hermano. Una decisión instantánea que entonces derivó en la consecuencia un horrible y trágico accidente. Alfredo ignoró el sabio consejo de su papá. Lo ignoró por completo y pagó un alto precio por eso. La historia que relato ilustra un aspecto importante en la vida cristiana. Cuando prestamos atención a la sabiduría proveniente de Dios y la obedecemos, nosotros recibimos bendición. Pero por el contrario, cuando ignoramos la sabiduría que Dios trae, entonces a nosotros, lo que vamos a estar sufriendo nosotros son las consecuencias dolorosas a nuestra vida. Y también, no solamente la nuestra, también la de los demás que nos rodean. Así que hoy es un buen momento para que podamos decidir desde ahora en adelante a actuar sabiamente, a seguir los consejos de Dios, a obedecer a Dios, a seguir sus mandamientos, porque así nos irá bien. Así que hoy es un buen día para que podamos decidir ser sabios, así como Dios es sabio. O sea, tener esa sabiduría que está proporcionada por el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, la que actúa como una barrera de contención que impide que nos desbarranquemos por la cuesta de nuestros necios deseos. Así que si tienes proyectos importantes, empresas que traerán un cambio a tu familia, a tu vida y tu futuro, el Señor te dice, te llenaré con espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de arte. Yo te daré esa capacidad. Así que para ese fin necesitamos la capacitación, necesitamos el conocimiento, la afirmación, la transformación, necesitamos la fructificación, la rectitud sobrenatural de Dios. Así que yo te invito a que reclames eso, lo hagas tuyo. Señor, esta palabra yo hoy la agarro, la hago mía, hago que esta misma palabra que le diste a estas personas hace mucho tiempo atrás, hace miles de años atrás quizás, pues hoy yo la actualizo y la pongo en mi vida a ejercer, ¿verdad? Para que así entonces pueda ser una bendición en mi vida
y con los míos también. Porque yo necesitaba esta palabra en mi vida también. Así que en el nombre de Jesús, yo sé que tú me vas a ayudar. ¿Eh? Así que estos principios te van a llevar por el buen camino. Si tú decides sabiamente, el Espíritu Santo te va a encaminar por la ruta que te va a llevar a la verdad. Porque esa verdad es Jesús. Y cuando vamos a la Biblia, en su palabra, nosotros encontramos su carácter. En la Biblia nosotros encontramos cómo seguir sus principios, cómo seguir sus consejos, cómo seguir para que Él entonces nos dé su dirección, para prepararnos, ¿verdad? Nosotros queremos ir al encuentro con Él, face to face, cara a cara, ahí, presencial. Con el Espíritu Santo de tu lado vas a poder discernir entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 21, allí nosotros también notamos un texto que dice: y si alguien edifica sobre este fundamento plata, piedras preciosas. Estoy en Apocalipsis, capítulo 21, el verso 19. Voy a dejar el texto ahí. Si alguno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas. Así que pone este fundamento, ¿verdad? Aquello que es congruente con lo preciso de su carácter. Tiene cuidado acerca de su doctrina para que aquello que enseña en el nombre de Dios esté en armonía con su palabra. Así que para eso también tiene cuidado acerca de su forma de vivir. Y esa buena noticia es que vas a poder ser dirigido por el Espíritu Santo y Él te va a guiar a toda verdad. Entonces, cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ir en el mismo camino que va la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, vamos a entender mejor las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a aceptar que hay un Dios trino. Vamos también a aceptar, que hay un proceso de creación que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ha hecho. También cuando el Espíritu de Dios pues nos encamina por su senda, nosotros a través de su sabiduría vamos a conocer cuál es esa naturaleza del hombre y la mujer que fueron formados a la imagen de Dios. También vamos a conocer acerca de que hay un conflicto entre el bien y el mal y vamos a aceptar que la humanidad está ahí en esa distorsión tomando decisiones a favor del bien o del mal, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que tomar esas decisiones y si estamos guiados por el Espíritu Santo nos va a decir, ¿verdad? A través de nuestra conciencia que es de Dios y vas a estar firme, afirmado en que sí, esto es de Dios. También vas a poder aceptar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, que fue perfecta, fue voluntaria por cada uno de nosotros. Y Él es Jesús a quien toda rodilla se debe doblar. También el Espíritu Santo te va a llevar por ese camino y aceptarás la experiencia de la salvación, ese infinito amor y misericordia que permitió Cristo, ¿verdad? Al nosotros conocer el pecado
y el morir por nuestra salvación, hoy nosotros podemos experimentar la experiencia de la salvación. Así como desde Génesis vimos como el corderito, ¿verdad? Después Cristo Jesús también murió por nosotros y nosotros podemos tener esa seguridad de salvación. También el Espíritu Santo nos va a guiar y vamos a saber discernir y vamos a seguir nosotros creciendo cada vez más en Cristo Jesús, porque esa muerte nos ayuda a nosotros a meditar en Él y así nuestra vida espiritual se va desarrollando para alcanzar la salvación y tener una experiencia espiritual que nos ayude y nos eleve y podamos alabar el nombre de Dios, adorarlo de forma especial. También vas entonces a reconocer que Dios ha tenido y tiene una iglesia en este mundo y el Espíritu Santo te va a llevar a la iglesia, te va a guiar hacia la verdadera iglesia. Así que es importante pues confiar en Él, decidir por Él y hacer que Él camine con nosotros, porque allí vas a encontrar la familia de Dios. También el Espíritu Santo te puede guiar y te va a llevar hacia esa iglesia que hoy día, si vamos a ver hoy día y los acontecimientos finales, hay un remanente que menciona la profecía bíblica. Así que ese remanente es el que tiene el testimonio de Dios y la fe de Jesús. ¿Ve? Entonces vas a aceptar eso y vas entonces a estar encaminado y vas a saber guardar los mandamientos de Dios, preparándote para ese llamado de entrar a la tierra nueva, cuando pues entonces podamos testificarle al mundo entero de esas maravillosas creencias y mensajes que hay aquí en la Biblia. Así que también el Espíritu Santo te va a llevar a la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque la iglesia está compuesta por muchos miembros y cada cual, mira, uno es bueno en una cosa, el otro es bueno en otra cosa. Entonces cuando se unen, ¿verdad? Pueden entonces evangelizar al mundo con el testimonio de una manera poderosa. También el Espíritu Santo te va a llevar a tomar la decisión más importante de tu vida, de entrar a las aguas del bautismo. Así que Él te permite que Él te bautice con su Santo Espíritu y así Él te va a llevar rumbo al cielo y te va a decir cuál es el verdadero bautismo. También el Espíritu Santo te va a encaminar para que sepas que Cristo Jesús vino una vez a esta tierra y nos dejó un rito, el rito de humildad, que nos podemos perdonar los unos a los otros, que podemos tener una relación bonita entre hermanos y también podemos reunirnos para tomar de los emblemas simbólicos de la sangre y el cuerpo de Cristo simbolizados en el pan y en el vino de la Santa Cena. Y unidos allí como cuerpo, podemos estar firmes de que Él, ¿verdad?, está presto a perdonarnos y nosotros queremos estar preparados para el pronto regreso de Cristo. Mientras vivimos en este mundo, también Dios proporciona dones, ministerios espirituales que le da a los miembros que han llegado, ¿verdad?, a su iglesia. Y también el Espíritu Santo va a poder poner convicción en tu vida y vas a saber decidir de que el Espíritu Santo es un don y da el don de profecía. Y ahí vas entonces a saber que aquí es un libro que te ha estado encaminando y te ha estado diciendo,
el camino por donde debes andar. Y te muestra el pasado, el presente y el futuro de una manera esplendorosa. Y el Espíritu Santo te va también a encaminar por la ley de Dios. Y vas a caminar en los principios de los 10 mandamientos. Así que con sabiduría también vas a poder decidir por el sábado. Ese es el día que el Señor creó para que le adoremos. Y hoy también podemos decir, wow, el Espíritu Santo, a través de todo lo que me ha dado, yo puedo ahora administrar y ser un buen mayordomo para el Señor. También te va a conducir y te va a dar la elección de tener una conducta cristiana. El matrimonio y la familia, lo importante que es para Dios. También el ministerio de Cristo en el santuario celestial te va a llevar a comprenderlo. Y nuestra esperanza bendita y bienaventurada, la segunda venida de Cristo pronto en gloria, cuando entonces pondrá fin al pecado, vendrá la muerte de los impíos y la resurrección de los justos para vivir con Cristo por toda una eternidad. Y entonces llegará esos 1000 años donde se pondrá fin al pecado y así entonces viviremos en la tierra nueva, renovada y restaurada. Quiera Dios que tenga misericordia de todos nosotros y que su Espíritu Santo nos guíe y podamos tomar decisiones sabias en esta vida y por Él la más importante.